que a gente pode começar passando a palavra para o Guilhermo. O Guilhermo vai fazer a apresentação em espanhol, né, Guilhermo? E a gente tenta interpretar. Sí, sí, perdón por no hablar, por no falar en portugués, pero trato de hablar despacio y bueno, espero que se me entienda. Yo me voy a ayudar con una presentación en PowerPoint que también está escrito en castellano. A ver, vamos a... No, esta es la mía. Bien. A ver, ¿se está viendo ahí la presentación? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, yo voy a hablar sobre los aspectos técnicos, sobre todo las cuestiones de niveles y las cuestiones que hacen a la aplicación del principio precautorio y su relación con el advenimiento de 5G. Primero quería hablar un poco de cómo es la situación actual antes de que llegue 5G. Siempre nos han dicho, la explicación clásica era que las ondas de radio se diferenciaban de otro tipo de ondas, como los rayos X, los rayos gamma, en que los rayos X eran ionizantes y eran por eso peligrosos y nocivos, y las ondas de radio lo que hacían era provocar calor, y que de eso teníamos que cuidarnos. Sin embargo, hoy sabemos, en realidad esto se sabe de hace mucho tiempo. Yo entiendo que esto fue ocultado también durante mucho tiempo, que las ondas de radio provocan otros efectos biológicos. En una de las charlas de ayer se habló extensamente sobre esto, así que yo no me voy a extender. Pero los efectos biológicos se verifican tanto a nivel celular como a nivel de los sistemas del cuerpo humano. Lo que sí quiero señalar es que sobre la existencia de los efectos biológicos no hay discusión, no hay una discusión científica. Esto está absolutamente comprobado. Lo que en todo caso hay una discusión o se debate sobre esto es si los efectos biológicos a largo plazo producen enfermedad o no. El IARC, el Instituto de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, clasificó a las ondas electromagnéticas en el grupo de posiblemente carcinógenas. Antes lo había hecho en 2001 sobre las ondas de energía eléctrica, tema que yo no voy a tocar. Yo voy a tocar solamente el tema de las ondas radioeléctricas. Desde 2011 hasta la fecha se han acumulado mucha evidencia científica que refuerzan las características carcinogénicas y otras de las ondas radioeléctricas. Esto también se ha hablado en otras presentaciones. Sin embargo, no se ha modificado la clasificación del IARC. Aún así, tomando esta clasificación de 2B, se impone el principio precautorio cuando se utilizan las ondas radioeléctricas. Para nombrar a la cuestión de Argentina, nosotros tenemos una ley de ambiente que consagra el principio precautorio y dice que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, no hay que esperar a que ese daño se produzca, sino tomar medidas. Y estas medidas
en el caso de la radiación electromagnética, de las ondas radioeléctricas, es bajar los niveles permitidos de radiación. Nuestra legislación, la de Argentina y la de casi todos los países de América, tal vez con excepción de Chile, contemplan solamente los efectos térmicos de las ondas radioeléctricas y por lo tanto no protegen o no toman medidas precautorias por los efectos biológicos. El motivo de esto yo creo que se visualiza claramente de este esquema. Esto no es un mapa, es un esquema. Básicamente, el motivo es para que el principio precautorio no se haya extendido a lo largo del mundo, las actitudes que vienen tomando tanto Estados Unidos a través del FCC como la ICNIRP, que es una ONG que influencia sobre la Organización Mundial de la Salud y otras, que también se ha hablado mucho en este encuentro. Acá simplemente se ven algunos de los valores de densidad de potencia, límites para lugares con población permanente que han adoptado distintos países o ciudades que sí están utilizando el principio precautorio. La unidad de medida, hay varias unidades de medida, inclusive acá también en el encuentro se han usado, de acuerdo a la presentación, distintas unidades. Toda esta presentación está hecha en una unidad que son microvatios por centímetro cuadrado. Argentina, que está allí abajo, que tiene los valores parecidos a los de ICNIRP, tenemos de 450 a 900, y ahí están los distintos países y ciudades como han bajado esos niveles permitidos en base a aplicar el principio precautorio. Esto sobre población permanente. Fíjense lo que yo les decía, el caso latinoamericano de Chile. Chile para población permanente ha adoptado estos valores. Acá hay un eje donde hay en una escala logarítmica, ¿no? Donde los valores, fíjense, acá es 1000, 100, 1, 0, 1, donde se ven los distintos valores que, por ejemplo, recomienda ICNIRP o las normas argentinas. China se encuentra por aquí. La mayoría de estos países de Europa que han adoptado principio precautorio están en este rango. Ha habido en el año 2000 una recomendación de una conferencia en Salzburgo que recomendaba este valor de 0,1, y este valor de 0,0003 es el valor que se estima el máximo valor que por debajo del cual no se observaron efectos adversos. Esto está tomado de esta referencia y citado por Raúl Montenegro, que también está en este encuentro. Hay un gráfico que intenta dar cuenta de la contaminación electromagnética. Este gráfico hay que tomarlo con cierta precaución por un par de motivos, porque la contaminación electromagnética en realidad comprende la suma de distintas frecuencias. En este eje horizontal están las frecuencias. En realidad sobre un punto se suman las distintas frecuencias, y además la contaminación, como vamos a ver en un momento, no es pareja a lo largo del territorio, sino que se concentra en puntos o zonas calientes. Pero sobre este gráfico, donde muestra la evolución, esta zona en color verde es la radiación natural y cómo ha ido creciendo a lo largo de los años, de las décadas.
Acá están los valores que recomienda ICNIRP y acá señalado los valores que yo mostraba en el otro gráfico, de los valores precautorios, Salzburgo y el umbral NOAEL. En la ciudad de Buenos Aires, hace ya bastante tiempo se hizo una medición en gran escala y mostraba que estábamos bastante contaminados en ese sentido y hoy debe hacerlo mucho más. El motivo por el cual no las empresas en general se oponen a adoptar valores precautorios es, como vamos a ver con un poquito de detalle luego, porque esto significa gastar dinero, gastar plata, hacer inversiones. Entonces, bueno, aquí hay las conclusiones. Resalto sobre todo esto, porque si no parece que fuera alguna cuestión de maldad o perversión, ¿por qué no quieren bajar los niveles? Y el motivo es absolutamente económico. Las empresas, para justificar que no bajan los niveles, promueven, y esto lo hemos observado en distintas charlas, conferencias, encuentros que hemos tenido también con ellos, promueven una serie de mitos. Uno de los mitos es que los teléfonos, los aparatos nos irradian más que las antenas. En realidad, los teléfonos, los fabricantes vienen adoptando medidas precautorias, vienen bajando los niveles, han cambiado la posición de las antenas para que no esté al lado de la cabeza, etc. En este gráfico se ve que los aparatos, esta es una relación entre la densidad de potencia de radiación y el valor en que se mide los teléfonos, que es este llamado SAR, la tasa de absorción específica, para ciertas condiciones que están detalladas acá en la transparencia también. Pero con eso se ve que los niveles, el equivalente a los niveles de densidad de potencia, ha bajado, por ejemplo, de los valores de ICNIRP, pero todavía no son muy buenos. Pues bien, por un lado, hay que cuidarse tanto de la radiación de los teléfonos que de la radiación de las antenas. Una cosa no quita la otra. La clasificación de posiblemente carcinógenas es para las dos, pero hay unas diferencias y que yo expreso aquí debajo, que son básicamente la involuntariedad. Las antenas nos someten a radiación sin pedir nuestro consentimiento. Hay quienes dicen que es el experimento biológico más grande de toda la historia. Y sabiendo las ventajas que nos puede dar la telefonía celular, siempre tenemos la posibilidad de usarlo, no usarlo, o en qué manera utilizar los teléfonos. Y la otra cuestión es la cronicidad. Si tenemos una antena cercana a nuestro domicilio, la vamos a tener nosotros, nuestros hijos, todos los días de nuestra vida. El segundo mito, acá el segundo y tercer mito, es que si bajamos los límites de radiación, las redes van a funcionar mal, que no vamos a tener buena señal, que además los teléfonos, esto es cierto, cuando el teléfono tiene muy poquita señal aumenta la potencia, entonces nos dicen que los teléfonos van a irradiarnos más, por lo tanto sería inútil bajar. Esto es simplemente una mentira, esto es falso. Acá se ven la relación entre los valores. Ustedes saben que los teléfonos miden la potencia de recepción en una unidad que son los dBm, que son los decibeles por debajo de 1 milivatio,
Y acá están expresados algunos de los valores que vimos antes con relación a los dBm. Aún para el valor de Salzburgo, el nivel de señal es excelente. Si ustedes se fijan en sus teléfonos van a ver que estos valores de 20, menos 20 o menos 27 no llegan casi nunca, que están mucho más bajos, y los niveles de los teléfonos están, inclusive, el nivel de trabajo normal de los teléfonos está inclusive por debajo del umbral de los efectos biológicos. Acá yo agregué también no sé si esto se entiende mucho, pero agregué un gráfico donde se ve la densidad de potencia en función de la potencia de recepción en dBm de los teléfonos. Aún para el umbral de los efectos biológicos estaríamos en menos 40 dBm y los teléfonos en general funcionan muy bien por debajo de esos valores. La cuestión es, como les decía antes, que la contaminación electromagnética no es una contaminación que se distribuye en forma pareja por el territorio, sino que está muy concentrada alrededor de las fuentes de radiación, de las antenas, por ejemplo. Luego, como la radiación disminuye muy rápidamente con la distancia, los valores son esos valores bajos. Cualquiera que haya medido, en general va a ver que la mayoría de las mediciones le dan valores bajos. Lo que sucede que alrededor de las antenas se establecen zonas o puntos calientes donde la densidad de potencia de radiación es muy alta. Para hacer esto parejo, lo que hay que hacer es distribuir en más sitios las antenas y que emitan todas con menores valores. Esto es lo que encarece las redes. Este es el motivo por el cual las empresas no quieren hacer esto, porque le encarecería el diseño de la red. Los elementos técnicos para hacer esto los tienen, porque ellos lo utilizan para otras cosas, para optimizar el tráfico, no para bajar los niveles de radiación, pero tienen celdas más pequeñas que podrían utilizar para bajar los niveles de radiación. Así que hay una cuestión que nos pretenden imponer las empresas de decir que no se puede bajar los niveles, que las redes van a funcionar mal, etcétera, etcétera. Esto realmente no es verdad. Por lo menos al límite de Salzburgo se podrían llegar a rediseñar las redes, o sea que podíamos aún estar por debajo de los valores de Europa. Y por supuesto, en Estados Unidos y en nuestros países donde tenemos valores altos, se podría bajar mucho más. Pues bien, ¿qué pasa con este panorama cuando aparece 5G? Estamos hablando, les estoy comentando que la situación actual es posible mejorarla y mucho, pero estamos en el inicio del 5G. El 5G no va a reemplazar otras redes, no es una red distinta, sino que es una red que se va a sumar a las redes actuales. Las redes actuales de 4G prácticamente van a quedar sin mucho cambio y se le va a sumar, con lo cual quiero decir que se le va a sumar radiación. Los niveles de potencia que requiere 5G son mayores que los actuales y esto ya ha causado conflictos en justamente los lugares como la ciudad de Bruselas o Suiza, donde han tenido que detener la instalación de 5G.
Mientras tanto, el ICNIRP, que mantenía sus viejas recomendaciones desde 1998, en 2020 ha renovado esas recomendaciones, adaptándola al 5G, pero con la insistencia en solamente tener en cuenta los efectos térmicos, haciendo caso omiso a la infinidad de evidencia que empieza a aparecer sobre los efectos biológicos. De manera que estamos teniendo una situación complicada en ese sentido. Esta transparencia pretende mostrar un poquito lo que les decía, que las redes 5G se superpone a las redes actuales. Imaginen que estas celdas en color celeste o azul son las actuales, y 5G va a agregar otros sitios, otras antenas, y realmente para poder hacer esto tiene que, digamos, los límites de radiación se tendrían que levantar en los lugares donde se está usando el principio precautorio. Por otro lado, 5G, como no le alcanza el ancho de banda en las zonas donde ahora tenemos, por ejemplo, 4G, este es un esquema del espectro, y donde se puede ver que acá tenemos las bandas actuales. El 5G va a tener que ocupar otras bandas, las que son conocidas como ondas milimétricas, y los efectos, si bien algunos, y hoy creo que Eugenio va a hablar algo de esto, pero los efectos de las ondas milimétricas son aún pocos conocidos, y es sumar más radiación a la que tenemos. Se han planteado algunas alternativas técnicas para tratar de atenuar un poco el efecto de 5G, extender en donde se pueda las redes cableadas, utilizar el reemplazo de estas ondas milimétricas por luz visible, lo que se llama LiFi o LiFi, pero esto está todavía en experimentación. Bien, yo acá puse mi visión de cómo este gráfico de contaminación electromagnética puede llegar a ser modificado por el 5G, donde aparecería esto por acá, y donde se ve claramente que no llega a tocar las recomendaciones de ICNIRP, pero es totalmente incompatible con los valores precautorios que hoy se manejan, por ejemplo, en Suiza, en París, en Bruselas, en Italia, en Rusia, en varios lugares de Europa. Entonces, bueno, acá hay un conflicto que seguramente vamos a estar hablando mucho los últimos tiempos, los próximos tiempos, perdón. Así que las conclusiones son estas, un poco lo que les había dicho. Esta posible compatibilidad del principio precautorio con las redes actuales está muy amenazada con el advenimiento del 5G. Bueno, yo termino aquí, y después, en todo caso, si hay preguntas, vamos a continuar. Muchas gracias, obrigado. Gracias, Guillermo. Excelente tu presentación, bastante completa. Pero